Si alguna vez has utilizado Linux, o has pensado en usarlo, probablemente te hayas topado con uno de los más grandes problemas respecto al uso de software, y es que muchos programas populares no tienen versión nativa para Linux. De hecho, solo alrededor del 10 al 15% del software comercial tiene una versión nativa, y con los videojuegos vamos peor, ya que solo del 5 al 10% de los videojuegos en PC tienen una versión nativa para Linux. Aún así, no todo está perdido, porque existen herramientas como Wine y formas sencillas de utilizarla, como lo es Bottles. Como se habrán imaginado ya, en este video vamos a hablar de qué es Wine, por qué es tan popular en Linux, y por qué puede o no ser la solución perfecta para los usuarios que deciden utilizarlo. Además, les hablaré sobre Bottles, una herramienta que facilita bastante el utilizar programas de Windows en Linux, al poder configurar de manera más sencilla Wine, y sin tener que estar buscando por internet qué tanto hay que instalar o modificar para que algo funcione como se espera. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo hacer que tus programas favoritos de Windows, sean nuevos o viejos, funcionen en Linux, pues llegaste al lugar correcto. Empecemos por lo básico. Wine no es un emulador, como mucha gente cree o se esfuerza en creer. En realidad, Wine es una capa de compatibilidad que permite ejecutar aplicaciones de Windows en sistemas operativos como Linux, y sí, dije en sistemas operativos como Linux, ya que no es algo exclusivo de este, sino que Wine también puede ser utilizado en macOS y algunos otros sistemas. Esto lo aclaro porque aunque Wine casi siempre se escuche acompañado de Linux, realmente no fue creado específicamente para eso, sino que fue pensado como una herramienta para ejecutar software de Windows en sistemas basados en Unix. Seguro ya te preguntaste, si no es un emulador, entonces ¿cómo funciona Wine? Y pues, este mágico programa lo que hace es traducir las llamadas a la API de Windows, es decir, instrucciones que los programas de Windows usan para funcionar, en instrucciones que Linux puede entender y procesar. Básicamente, es una especie de traductor entre ambos sistemas, a diferencia de los emuladores que lo que hacen es intentar imitar por completo el hardware de otra máquina. Es por eso que en un emulador el hardware base se tiene que esforzar de más para alcanzar un rendimiento parecido al de la máquina que se busca emular, mientras que con un traductor entre comillas, como lo es Wine, el rendimiento es bastante similar, y en contados casos incluso llega a ser mejor. Porque es una de las formas más populares de usar programas de Windows, seguro pensarán que es la única manera, pero hay que tener en cuenta que existen alternativas, tales como utilizar máquina virtual o hacer dual boot. Además, Wine es gratuito y de código abierto, lo que lo hace bastante llamativo para la comunidad de Linux y una gran opción en general. Ahora, con Wine puedes ejecutar desde programas básicos hasta juegos, aunque no siempre es tan sencillo como hacer doble clic en un instalador, luego en el ejecutable y que ya todo funcione mágicamente. Y es que a pesar de que Wine es una herramienta increíble y bastante útil, no es perfecta. La gente suele toparse con algunos problemas al ejecutar ciertos programas y se sabe de ciertos casos específicos, por ejemplo. Wine no siempre funciona a la primera y sin tocar nada. Muchas veces tienes que instalar dependencias adicionales que puede que ni siquiera sepas cuáles son las que necesita el programa para correr bien o tan siquiera iniciar. Puede que necesites ajustar configuraciones tanto dentro como fuera del programa, o incluso aplicar parches de la comunidad para que un programa funcione como se esperaría. Algo que probablemente todos saben, y que no dejo de ver en los comentarios tanto de mis vídeos como los de otros, no todos los programas de Windows son compatibles con Wine. Hay programas que simplemente no funcionarán sin importar qué tanto configures, o en su defecto hay programas que si bien llegan a correr, lo hacen con errores visuales o de audio. Esto es especialmente común con programas que usan DRM o anti-cheats en juegos, como es el caso de League of Legends, cuyo anti-cheat, al necesitar permisos a nivel de kernel, entra en conflicto con Linux al funcionar completamente diferente a lo que el programa espera, haciendo que no pueda siquiera instalarse.
Una de las cosas que le pueden parecer negativas a un usuario común es que Wine depende en gran medida de la comunidad para solucionar problemas. Por lo que si un programa no te funciona, tendrás que entrar a buscar soluciones a foros o wikis, lo que puede ser frustrante para usuarios nuevos o gente que simplemente no tiene la paciencia para investigar. Pero es aquí donde les quiero hablar del grandioso programa Bottles, una herramienta que simplifica mucho el proceso de utilizar Wine en tu PC para poder utilizar tus programas de Windows sin necesidad de complicarse tanto. Ahora viene la pregunta, ¿qué es Bottles? Es una interfaz gráfica para Wine que te permite crear botellas que son entornos aislados, donde puedes instalar y ejecutar programas de Windows. Si no te hace mucho sentido, intenta imaginar estas botellas como cajas de arena donde puedes probar programas sin afectar a tu sistema principal, por lo que puedes hacer experimentos sin estar con la preocupación constante de romper algo que ya funcionaba o romper el sistema completamente. Bottles automatiza muchas de las tareas complicadas de Wine, por ejemplo. Te permite instalar dependencias con tan solo unos cuantos clics e incluso te señala cuáles son las dependencias esenciales para el funcionamiento de ciertos programas. Ofrece configuraciones predefinidas para cierto tipo de programas, dándote la opción de crear botellas específicamente para aplicaciones, para juegos o simplemente crear un entorno personalizado para hacer experimentos. Y te permite crear y gestionar múltiples botellas, cada una con su propia configuración y enfocada específicamente a los programas que quieras y necesites. Básicamente con Bottles, puedes olvidarte un rato de la terminal y las largas configuraciones buscando de foro en foro, convirtiendo a Bottles en una especie de Wine Plug and Play. Aunque Wine y Bottles son herramientas poderosas, no siempre son la solución perfecta, y por más que Bottles sea una forma más sencilla de configurar y ejecutar todo, existen casos en los que podrías tener problemas de todas formas. Por ejemplo, algunas aplicaciones, específicamente en el ámbito profesional como ciertos programas de edición de video o diseño, que aunque se podría pensar que es porque no hay controladores disponibles en Linux o cosas por el estilo, esto no es verdad y con la suficiente paciencia y modificaciones puedes llegar a hacer funcionar algunos programas. A mí me tocó ver en un grupo de Facebook que alguien logró hacer funcionar Photoshop con Wine, aunque no me sé todo el procedimiento y no planeo replicarlo ya que no dependo de esos programas. Pero con gusto les dejo en la descripción la guía proporcionada por el usuario que logró esto para que puedan examinarlo más a detalle si es que les interesa. Sin duda con esto queda demostrado que Wine puede llegar a romper barreras siempre que se le dedique tiempo y paciencia. Aunque, por otra parte, si un programa no funciona en Wine o Bottles directamente y no hay una solución fácil, es obvio que no todos tenemos el tiempo para estar buscando en foros o experimentando por nuestra cuenta. En estos casos, lo más rápido y seguro es recurrir a una máquina virtual o hacer dual boot. Me gustaría mostrarles un par de ejemplos de programas que personalmente no creí que fueran a correr cuando decidí utilizar Ubuntu como sistema principal. Sin embargo, gracias sobre todo a Bottles los pude utilizar sin mayor problema. El programa más relevante tal vez es el que estoy utilizando ahora mismo para hacer este y mis otros vídeos recientes, el Loquendo, un programa que es incluso más viejo que yo y que no creí que fuera capaz de funcionar, ya que incluso en los Windows modernos da algún que otro problema. Sin embargo, aquí está, corriendo en Linux sin ningún problema. Muchos me comentaron en vídeos anteriores que cómo es que hacía vídeos con Loquendo si es que estaba en Linux y pues, aquí está la respuesta. Otra de mis preocupaciones fue el poder utilizar y correr juegos viejos, ya que hay algunos de las bellas épocas de Windows XP que estando en Windows 11 me dieron muchos problemas y necesitaron de varias horas de configuración y de meter mods para que pudieran funcionar. Sin embargo, una vez más gracias a Bottles no hubo ningún problema. Aquí podemos ver que juegos tales como Silent Hill 3 corre perfectamente, incluso con mods.
Y también puedo presumir que aún puedo jugar mis juegos de estrategia favoritos de la infancia como Star Wars Battlegrounds o Warcraft. Que por cierto, hablando de Warcraft, ¿saben qué otro juego me generó la preocupación de si funcionaría o no? World of Warcraft, y adivinen que también funciona a la perfección tanto el moderno como el clásico. Ya para finalizar, podemos concluir que Wine es una herramienta increíble para poder utilizar programas de Windows en Linux y que haciendo uso de Bottles se simplifica el proceso y lo hace accesible incluso para usuarios nuevos o inexpertos, y aunque no sean una solución mágica, si estás dispuesto a dar el salto a Linux, Wine y Bottles pueden abrirte un mundo de posibilidades y hacerte la vida mucho más sencilla. Con esto se hacen cada vez menos los peros a la hora de hacer el cambio a Linux. ¿Y tú? ¿Has usado Wine o Bottles? ¿Te han ayudado a utilizar un programa que creías imposible que pudiera correr en Linux? Déjame tu respuesta en los comentarios, dale like al video y no te olvides suscribirte si te gustó el video o te fue de utilidad. Nos vemos en el próximo video.